Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nelson, el Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe, con un tip informativo que tiene que ver con Guacho. Bienvenidos. Y muy seguramente estaremos. Da vergüenza levantarse en este país y encontrar noticias que cada vez confirman la incapacidad que tiene Iván Duque gobernando un país con los criterios de un expresidente que cree que todavía estamos en la época cuando él fue presidente de Colombia y las redes sociales no tenían el auge de hoy en día, cuando la gente recibía la información de Caracol, de RCN y todos los noticieros que ya conocemos, y esa era la noticia y esa era la verdad. Hoy en día no, existen las redes sociales con un gran auge, que más demora en salir la noticia cuando ya están saliendo las evidencias, demostrando que es una mentira, que es una cortina de humo. Y desde el momento cuando se mostró el presunto supuesto cadáver de alias Guacho, de una vez comenzó la malicia indígena en el pueblo colombiano y también en Ecuador, a hacer comparaciones, y se demostró que ese no era el tal Guacho que nos habían hecho creer. Es que Guacho fue una figura que la subieron a un nivel de terrorista que no lo tiene o no lo tenía. No estoy diciendo con eso que no era un delincuente, si es realmente que lo mataron o si no lo han asesinado, es un delincuente. Pero es que la prensa le inventó un historial delictivo que yo creo que la misma prensa después se asustó al ver que Guacho era un terrorista, yo creo que al nivel de Bin Laden, por llamarlo de alguna manera, porque es que la prensa se encarga de inventar un historial a unas personas que nadie conocía, y cuando de pronto comienzan a salir actos terroristas y fue fulano, pues la gente va creando ese odio y ese miedo que después aplaude a quien lo asesina, y así pasó en el caso de Guacho. No voy a profundizar ya en todo lo que se ha dicho aquí del cotejo de las pruebas frente al cadáver que mostraron, que evidentemente no corresponde al rostro, a las condiciones que nos presentaban del tal Guacho en televisión, sino que se trataba de otra persona. Entonces, ¿quién más puede reconocer a sus hijos que el propio padre? Al mostrar el cadáver de Guacho, pues es natural que su papá vaya a reclamarlo, o su mamá, en medicina legal, porque para los padres no hay hijo malo. Y el que fue a reclamarlo porque se trataba de Walter Patricio Arizala. Y uno le podrán cambiar el rostro de sus hijos, pero bueno, el apellido sí es el mío, yo soy el papá. Y el señor fue a reclamarlo, le hicieron las pruebas de ADN para ver si correspondía, y resulta que no era. Las pruebas, el ADN resultó negativo, genéticamente no tenía ninguna relación y no pudo entregarse ese cadáver. Ante esa vergüenza, ahora la noticia es que no se llamaba Walter Patricio Arizala, sino Luis Alfredo Pay Jiménez, y que ya no nació en Ecuador, sino en Colombia, porque pensaban que nadie iba a reclamar el cadáver de Guacho. Pues un papá fue a reclamar el cadáver de su hijo, y no fue tanto por el que le mostraron ahí en la foto en televisión, sino porque correspondía muy seguramente a los apellidos, que era Walter Arizala. Entonces es una vergüenza, porque coincidía Walter Patricio Arizala Bernaza, el nombre de los apellidos del papá y la mamá. Y resulta que él va a hacerse la prueba de ADN, no es su hijo, genéticamente no corresponde. Entonces ahora hay que se llama Luis Alfredo Pay Jiménez, y ya comenzaron los medios de comunicación del estado a decir, ah, sí, ya ese nombre lo habían relacionado en Red Más Noticias, que tal, que yo no sé qué, porque ese es el trabajo de los medios de comunicación. Amigo uribista, tómese un minuto de su tiempo, ese que utiliza para agredir a quien tiene una opinión diferente. Tómese su tiempo para pensar o para reflexionar. ¿A ustedes le habían hablado de ese Luis Alfredo Pay Jiménez? ¿Ese era el nombre realmente con que identificaban a Guacho? ¿Realmente se les hace conocido, muy familiar? No, aceptemos la realidad.
A él nos lo vendieron como Walter Patricio Arizala Bernaza. Entonces, ante esta situación, que primero y que lo habían herido, después apareció que ya se había ido donde un dermatólogo y les quitó las heridas en la espalda que le habían dejado los tiros del francotirador, después el ministro y que no, que era que tenía chaleco antibalas. Entonces, ¿por qué dijeron que lo habían herido? Toda esa película, uno se pone a pensar recurriendo al cuento infantil de Dragon Ball Z. ¿Será que es que el gobierno de Iván Duque y el Centro Democrático cargan las esferas del dragón para revivir a Guacho y matarlo cada vez que necesiten tapar un escándalo político? Porque para eso es que ha servido Guacho, como cortina de humo, para asustar a la gente mientras ellos suben impuestos, mientras tratan de liberar al delincuente que tienen en Estados Unidos, Andrés Felipe Arias, mientras Álvaro Uribe Vélez trata de arreglar su situación judicial que tiene pendiente y que mamó gallo y no se presentó al fin el año pasado al llamado de la corte, para ver cómo logra limpiar la imagen de sus familiares y también la relación que tenían sus hijos con los Nules, que casualmente cuando los Nules ya comenzaron a mencionar a sus hijos, recobraron la libertad. Algo muy triste en esta situación es que sale a relucir el patriarcado. Mucha gente en redes sociales, en vez de cuestionar al gobierno sobre si realmente era Guacho o no era Guacho, comenzaron a cuestionar a la mamá del supuesto Guacho. De que dijera la verdad entonces quién era el papá de Guacho. Qué irrespeto. Ninguna mujer, óigase bien, ninguna mujer está en la obligación de rendir cuenta de su vida íntima a nadie. Entonces, para muchos la noticia fue esa, que la mamá tenía que decir con quién se acostó, si realmente era le puso cachos al papá de Guacho. Oiga, ¿por qué nosotros siempre buscamos ese tipo de reacciones que para nada ayudan al avance de la paz en nuestro país? Ese patriarcado machista fue el que salió a relucir en las redes sociales con memes donde mostraban un toro revolcando a una persona y decían el papá de Guacho. Esa no era la noticia, eso no es lo fundamental. Lo fundamental era preguntarle al gobierno si realmente el cuerpo que presentaron era el de Guacho. Qué irrespeto con esta sociedad que dice cambiar y que se cree con el derecho de cuestionar. Aquí lo más seguro es que ese Guacho fue simplemente una cortina de humo, de las tantas que tiene el gobierno de Iván Duque para poner porque están desesperados. No saben cómo tapar el escándalo que tienen de corrupción y de toda cosa, de tanta tiranía, queriendo sostener a un fiscal corrupto, que seguramente está sosteniendo también su puesto bajo la amenaza: si me dejan salir yo cuento la verdad, porque esa verdad también involucra al presidente Iván Duque, involucra a Álvaro Uribe Vélez y toda esa secta, a Juan Manuel Santos, que es la que tiene este país en guerra. No es la izquierda como la hacen llamar, no es Gustavo Petro. Gustavo Petro no ha sido presidente de Colombia. El M-19 no ha sido presidente de Colombia. Las FARC no ha sido presidente de Colombia. No es la FARC la que fue a negociar con Odebrecht. No fue el M-19 quien fue a negociar con Odebrecht. Es el actual presidente que aparece salpicado. Toda esa secta uribista, Juan Manuel Santos. Todos, en todas las fotos con los delincuentes que están salpicados con Odebrecht, aparece el señor Álvaro Uribe Vélez. Él es el titiritero mayor. ¿Cuándo vamos a reaccionar? ¿Cuándo? No más el pasado viernes, miles de personas en las principales ciudades del país salieron a protestar pidiendo la renuncia de un fiscal corrupto. Un fiscal que tiene todos los dedos señalándolo como responsable de la muerte de testigos que posiblemente lo llevarían a él a la cárcel y a toda esa secta que nos gobierna. Y una prensa malvada al otro día, el titular fue sobre el pronunciamiento que hizo el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela proclamándose de presidente. El Tiempo, El Espectador fueron primera plana y ni siquiera le dieron esa relevancia a la protesta en Colombia, que fue mejor dicho, tuvo una connotación histórica y a eso no le dieron importancia. Minimizaron o trataron de minimizar la protesta en Colombia. Esa prensa malvada es la responsable de que muchos colombianos sigan creyendo que esos tiranos que nos gobiernan son nuestra salvación. Por eso, cuando
Cuando salen a protestar miles de colombianos pidiendo la renuncia de ese fiscal corrupto que lo sostiene únicamente es el Centro Democrático y Cambio Radical y Partido de la U algunos. Pero la gran prensa no la titula como si no hubiera pasado nada, sino que muestra es que en Venezuela el presidente de la Asamblea Nacional de allá se proclamó presidente dándole o tratando de un golpe de estado contra Maduro. ¿Qué queda en la mente de muchos colombianos? Que aquí no pasa nada, que donde hay tragedias en Venezuela, que aquí no hay 6 millones de desplazados internos, que aquí no hay más de 3.000, 4.000 jóvenes asesinados como falsos positivos en una guerra que se inventó el señor Álvaro Uribe, dice acabando una guerrilla que a él no le interesaba acabar porque él vive de la guerrilla, él sobrevive gracias a los actos terroristas que haga la FARC o que hacía las FARC, él no vivía de más nada, de sus proyectos sociales no, porque él de social no tiene nada. La gente no se da cuenta que miles de niños en Aguajira, el Chocó, el Magdalena mueren de hambre y desnutrición, porque la prensa eso no lo muestra. Para ellos lo más importante es lo que pasa en Venezuela. Comienza Noticias Caracol con la franja El Mundo Hoy y siempre parece que el mundo fuera Venezuela. Que el presidente Maduro está solo, que el presidente John Maduro no sé qué y no hablamos de lo que pasa aquí. Entonces la gente dice, es que esos países socialistas, comunistas, ni uno más, como si ese fuera un problema de socialismo, comunismo, democracia. O me van a decir ustedes que allá en Honduras hay un gobierno socialista o comunista donde hay miles de personas huyendo de ese país, eso no lo muestran. O me van a decir que Haití es un país socialista o comunista. No crean en esas pendejadas. Aquí no se trata de perseguir corrientes ideológicas, sino tiranos, no importa de qué lado estén. Y está demostrado que los tiranos aquí en Colombia se hacen llamar demócratas y capitalistas sí son. Entonces todas esas cortinas de humo que se ha inventado este señor Álvaro Uribe Vélez, así les moleste. Yo muy poco hacía esos señalamientos directos, pero ya es hora también de ir haciendo esos señalamientos directos. Ese señor desde que apareció en Aerocivil, gobernador de Antioquia, aprovechando la necesidad de paz de un pueblo colombiano que estaba cansado de los grupos guerrilleros, entonces aprovechó de eso y empezó a asesinar gente, las convivir, los grupos paramilitares, para sacar provecho propio. Se adueñó hasta de las iglesias cristianas, puso sus principales fichas a dirigir las iglesias en este país. Eso lo ha hecho el señor Álvaro Uribe Vélez, que tiene a unos ladrones, a unos pícaros enfrente de las iglesias cristianas. La gente, los cristianos, los feligreses son buenas personas y creen en la paz, pero tienen a sus pastores principales. O me van a decir que es palabra de Dios haber dicho que las personas que tengan problemas de discapacidad no puedan estar en el púlpito, como lo dijo la tal Piraquí Besa. ¿Y con quién se alía el grupo Mira? Con el Centro Democrático. ¿Por quién votó? Por los proponentes de la guerra. Ese es el mensaje de Dios, guerra y no paz. Hasta eso ha secuestrado al señor Uribe Vélez aquí en Colombia. ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando eso? Y él está ahí hasta que el pueblo se decida, pero no nosotros los que estamos convencidos, sino los que viven embobados, creyendo que él es la salvación del país. No es sino puro falso positivo como ese tal Guacho, que no ha existido ni existe y se existió. Nos mostraron un cadáver que no era y se demostró que ese no era el tal Guacho. Entonces, para desviar la atención de la mentira que se descubrió, entonces comienzan los aliados de ellos en redes sociales a cuestionar a la mamá de Guacho si fue que le puso cacho con el vecino. No, ese no es lo fundamental. Ninguna mujer está obligada a rendir cuentas sobre su vida íntima. No seamos machistas, atrevidos es lo que somos en estos casos. Álvaro Uribe Vélez es el que más se ha beneficiado de los actos terroristas en Colombia, por eso a él no le conviene que el terrorismo se acabe. Así ha hecho un discurso muy bonito, engañabobos. En su gobierno se dio la operación Jaque, que no quiero profundizar eso ni quiero poner tampoco el dedo sobre la seguridad, pero se conoció de que esa mentira, esa operación Jaque costó 20.000 millones de dólares. ¿Dónde van? ¿En qué cabeza cabe que solamente 2 guerrilleros van a cuidar un grupo de 20 secuestrados en la selva? 2 guerrilleros cuidan 20 o más secuestrados en una calle, en una ciudad. Uno se para en una esquina con un fusil y el otro con otro fusil en otra esquina. Pero en una selva 2 guerrilleros es imposible. Y fueron 2 los guerrilleros que cayeron en esa operación Jaque.
Y 2 guerrilleros que fueron entregados también por la guerrilla, porque la guerrilla no ha sido ninguna santa en el país. Ellos también se surtieron de la guerra, la FARC. Entonces se habla de que fueron 20.000 millones de dólares, que 5.000 millones dio Suiza, que 5.000 millones dio Francia, que 5.000 millones dio el gobierno de Estados Unidos y 5.000 millones dio el gobierno de Colombia. Eso no nos consta, son investigaciones que están por ahí, algún día saldrán a la luz pública. ¿Y contra quién usan esos dineros? O contra quién usó ese dinero la FARC? Contra el pueblo colombiano. ¿Para beneficiar a quién? No es al pueblo colombiano, es al gobierno que se echa discurso en contra del terrorismo cada vez que hay un muerto inocente. Entonces ya no más, vamos reaccionando. La gente está reaccionando en Colombia. Esa protesta contra el fiscal es la primera de las tantas que van a existir en Colombia. Se están quedando solos, presos en sus propias mentiras. En síntesis, ese guacho no sirvió. Pero no solamente podemos quedarnos en que fue una mentira, hay que exigir responsabilidades al gobierno. Hay que exigir responsabilidades políticas y judiciales, porque eso no puede quedar como un mal cuento, un mal chiste y ya. Es que se esconde detrás de esas mentiras y esas cortinas de humo. No se les olvide suscribirse, darle me gusta, manito arriba, suscríbase, active la campanita para que le llegue la alerta cada vez que subamos un video. Opinen a favor o en contra, pero háganlo con respeto. Yo sé que hay muchas personas que a veces dicen, no, es que es muy largo el video. La verdad es que un partido de fútbol dura 90 minutos y bien que nos sentamos a verlo sin ningún problema. Ahora dirán, pero es que estamos viendo el fútbol, pero ¿qué le deja el fútbol al país? Pan y circo para el pueblo. Ahora, hay gente que se queda hasta el final y bueno, muchas gracias. Era lo que quería decirles en el día de hoy. No se olviden suscribirse, opinar, compartir estos videos. Soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.